Bueno, eh, vamos a mirar un poco esta parte de los tipos de línea. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, y es cuando yo trabajo tipos de línea en el programa y miremos por ejemplo este dibujito de acá, ¿sí? Entonces nosotros vemos estos tipos de línea aquí, este tipo de línea, por ejemplo el de ejes, ¿sí? Y si uno ve la capa acá, vamos aquí a, yo lo tenía en el 3D Modeling anteriormente, la cinta, esa cinta es la que yo utilizo realmente, pero aquí en las capas, viendo este dibujo, vemos aquí el eje y tenemos el tipo de línea center, ¿sí? Y nosotros hemos cargado ese tipo de línea, por ejemplo acá el center, ¿sí? Y tenemos otros tipos de línea, por ejemplo el hidden, que también ha sido cargado. Normalmente cuando uno arranca un dibujo, pues no están cargados estos tipos de líneas, sino que solamente existe la línea continua, ¿sí? Esa es la única. Ya cuando hago aquí clic en load, entonces encuentro los tipos de línea, encuentro estos que son tipo ISO, ¿sí? Estos tipo ISO, y los otros que son pues como más antiguos, son más viejitos de AutoCAD. Estos son los que tenía AutoCAD anteriormente, pues no los olvida. Lo que pasa es que AutoCAD no olvida, desde la primera versión que salió hasta ahora siempre conserva todos esos elementos que se crearon inicialmente. Entonces, sí, sí señor, eso pasa. Sí, ellos anteriormente no sacaban las versiones así. Ellos las sacaban, por ejemplo, cuando ellos empezaron a trabajar con el DOS, no sé si alguien trabajó con DOS. ¿Ninguno de ustedes trabajó con DOS? El DOS es el sistema operativo de Microsoft. O sea, ese es el sistema operativo básico de ellos. Eh, ellos empezaron con ese sistema operativo y todos los programas que se generaron en el mundo se fueron hacia ese sistema operativo, o sea, tenían que trabajar en ese sistema operativo. Entonces, antiguamente, el AutoCAD salió en el 1984. Esa fue la primera versión que sacaron de AutoCAD. Y se manejaba con menús. Inclusive AutoCAD tiene un menucito por acá. Se los voy a mostrar. Cerremos acá un momentico y ahora que se salió del tema, pues dejémoslo allí. AutoCAD tiene un menú acá, opciones. No sé si a alguien le tocó eh, aquí. Les voy a mostrar. Hay un menucito. Eh, un celular, pues, show, mostrar por pictures. Okay. Bueno, esta versión parece que no la tiene, pero anteriormente había un menú aquí a la derecha. Ese menú que era el screen menú, se llamaba. Aquí no aparece, ¿sí? No aparece ese menú. Realmente AutoCAD utilizaba ese menú. No sé si a alguien le tocó que los comandos estaban aquí a la derecha.
Todos los comandos de AutoCAD se generaban aquí. Eso se llamaba el Screen Menú. Pensé que esta versión la tenía, pero no parece que la tuviera. Entonces, ¿qué pasa? AutoCAD cuando sacó la versión, ellos sacaron esa versión precisamente de prueba. Esa versión fue lanzada al mercado como una beta. Y de ahí en adelante pues empezó a tener acogida. De hecho, AutoCAD tiene ya 40 años, más o menos, ¿sí? 40 años de existencia y todavía es vigente. Entonces, ellos a partir de esa versión empezaron a mejorar la versión porque fue cogiendo mucha acogida a partir de lo que ellos sacaron. Pero llegó una versión que fue muy novedosa en el mercado, que fue la versión 2010. No sé si a alguien le tocó trabajar con esa versión. Esa versión fue la primera versión que se trabajó a color. ¿Sí? Cuando los monitores no eran a color, eran en blanco y negro, o de ámbar, o verdes. Eran verdes, ámbar, blancos y la pantalla negra. Y ya a partir de la versión 10 empezaron a trabajar colores. Ya empezaron a llegar los monitores a colores. Entonces AutoCAD empezó a trabajar con ese sistema. Y la otra situación es que, aunque ya en versiones anteriores se había incluido el mouse, porque antes era pura tecla, o sea, solamente teclado, eh, y empezaron a utilizar el mouse y aparece el crosshair. Esta crucecita es la crucecita pues anteriormente eran unos ejes largos que inclusive aquí lo puede uno cuadrar si la quiere más grande o más pequeña, o los ejes largos. Mucha gente todavía utiliza los ejes largos que se ven infinitos eh, para trabajar. Exactamente, hay gente que trabaja ese sistema. Yo ya me habitué a este sistema, o sea, yo ya me habitué a este crosshair. Bueno, entonces en esa versión ya empezaron a aparecer todos estos menús de acá arriba, empezaron a aparecer ya la parte de que yo podía utilizar comandos a partir del mouse, utilizando el mouse. Y pues AutoCAD no olvidó la parte de el teclado. Siguió trabajando con el teclado, que es una manera muy rápida de trabajar. Y tenía aquí todavía el screen menú, o sea, el menú de pantalla. Ese también se llamaba menú de pantalla. Entonces aparecía aquí en la parte derecha, aparecían todos los comandos. Y realmente en el menú de pantalla estaban todos los comandos de AutoCAD. Entonces, de ahí en adelante empezaron a sacar versión 11. Cuando sacaron la versión 11 fue una prueba para la versión 12. ¿Sí? Empezaron a sacar esa parte así. Y así sucesivamente. Entonces, realmente AutoCAD saca una versión. Ya todos los años saca versiones. En la 2012 a la 2013 cambió a este tipo de cinta. ¿Por qué cambió a este tipo de cinta? Esta cinta no es de AutoCAD. Esto no es de AutoCAD. Esto es de Windows. Windows empezó a manejar su sistema operativo, cambió el DOS porque anteriormente de la versión 12 hacia abajo todavía se seguía trabajando con DOS. Microsoft mejoró el DOS y lo transformó en lo que es el Windows actual, los Windows. En 1995 más o menos el Windows empezó a trabajar de la manera que empezamos a conocerlo ahora. Y de ahí en adelante ya pues se han ido mejorando las versiones de Windows. El primer Windows fue 3.5 y luego vino el XP.
A partir del XP en adelante empezaron a aparecer estos menús de esta manera, porque el Windows, o sea, el sistema operativo, tomó como referencia estas cintas. Entonces los programas que se basan en ese tipo en la parte de, de Microsoft, ¿sí? De Microsoft, eh, toman esa característica de estas bandas que están acá. Por eso yo cuando yo puedo manejar, por ejemplo, aquí lo que es el driving and annotation, ¿sí? Inclusive creo que el Classic no, ya no está, ¿sí? El sistema clásico, que es el de las barritas. Alguien creo que trabajaba con el sistema clásico, ¿sí? De las barritas acá. Y creo que las... Sí, sí, o sea que usted craquea el AutoCAD. Sí, sí, o una versión superior, claro. No, y yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo realmente, yo soy de los que no me caso con versiones. Yo realmente pues he pasado por muchas versiones de AutoCAD y realmente no me caso con las versiones. Muchos de los comandos que uno utiliza en AutoCAD en la parte básica es lo mismo de hace muchos años. O sea, funcionan igual y siempre han funcionado de la misma manera. Entonces no le veo como esa necesidad. Y para hacer este tipo de dibujitos así sencillos, esta cosa pues que es muy sencilla, realmente no, no amerita pues que uno tenga una, pues unas cintas y otras cosas de esta manera pues, como están acá. De hecho, como les digo, uno trabajar con el AutoCAD pues de esta forma, pues muchas veces es más rápido hacerlo por teclado que por los mismos botones de la cinta. Y de eso se trata, o sea, buscar la manera de agilizar el proceso, no llegando hasta el comando acá del botón y activarlo con el mouse. ¿Sí? Es como el proceso que uno no debía hacer. Ya cuando está pues en la parte de producción, que de eso se trata, recuerden que nosotros lo que manejamos es producción, entonces tenemos que buscar la manera de agilizar lo más que se pueda en el proceso de dibujo. Entonces, como concluyendo la parte de la pregunta de nuestro compañero arquitecto, eh, sí, AutoCAD saca las versiones, esas versiones son de prueba, recibe todas las solicitudes y mejoras que como un auto, como una para mejorar el programa y ya saca una versión más sólida en la siguiente y así sucesivamente. Pero igual ellos ya, o sea, ellos ya cada vez que sacan una versión, eh, pues ellos tratan de licenciar esas versiones con las empresas. Entonces las empresas que compran el AutoCAD licenciado, pues ellos tratan de que siempre usted actualice. Por ejemplo, en este momento ya está saliendo la 2022 al mercado. Esa viene a estar disponible por ahí creo que por ahí en junio, más o menos. Pero la versión ya está lista. O sea, ya está rodando por ahí versiones de pronto beta y cosas por el estilo de la versión 22. Entonces, es una actualización constante. Ahora hablan mucho, ellos hablan mucho en este momento de trabajo en la nube y es lo que se está manejando actualmente, el trabajo en la nube. Es más que todo, o sea, ya el trabajo se vuelve colaborativo, en que usted puede estar en un sitio, en otro sitio y están trabajando sobre el mismo proyecto. Puede ser en la misma, en el mismo, pero ya en un servidor de AutoCAD. O sea, ellos mismos proveen el servidor,
y allí usted simplemente monta los archivos y de eso se trata. Por ejemplo, el AutoCAD 360 es eso, ¿sí? El AutoCAD 360 es una aplicación reducida para móviles o para tablets. Entonces yo con el AutoCAD 360 puedo, digamos, verificar todo, el documento, modificar algunas cosas porque no me da todas las herramientas pues que trae el programa como lo tenemos acá instalado en computador, pero sí puedo hacer algunas ediciones del archivo. Y ese archivo se autoguarda, o sea, yo no necesito venir acá y estar guardando aquí en el save, nada, simplemente yo hago el cambio y eso inmediatamente hace el cambio en el archivo que yo estoy trabajando. Entonces él queda guardado, no hay ningún problema. Lo que pasa es que AutoCAD 360 sí exige pago. O sea, para usted tener el servicio AutoCAD 360 tiene que pagar una mensualidad. Creo que son como 130 o 140.000 pesos mensuales para utilizar AutoCAD 360. Ellos le dan a uno una opción de trabajar el AutoCAD 360 por 7 días, creo, como a modo de prueba. Así como cuando uno instala por primera vez el AutoCAD que le da la opción de trabajarlo 30 días, ¿sí? Como para que uno se habitúe a él. Pero esa es otra forma que ellos están trabajando mucho en la nube y trabajando mucho en la parte colaborativa, o sea, con otras especialidades, que haya una colaboración entre especialidades, esa es como la manera que se está utilizando. Pero sí, como dices tú, sacan versiones para mejorarlas y ya sacan la que es en esa forma. Esa es la forma como ellos trabajan. Bueno, sí, señor. Bueno, con mucho gusto. Eh, entonces, volvemos acá. Entonces yo les decía aquí, por ejemplo, este tipo de línea, ¿sí? Este tipo de línea, y les mostraba que ese tipo de línea en la capa, por ejemplo acá ejes, tiene un tipo de línea center, ¿sí? Que fue cargado, ¿sí? Y como les decía, y de eso se trata, mire, por eso llegamos a lo que se manejaba. Estas líneas son tipo ISO, y estas líneas son las antiguas a partir de acá, a partir de este batting hacia la última que aparece acá abajo, las Phantom y las Zigzag y todo esto. Entonces, ese tipo de líneas eran las que traía AutoCAD anteriormente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué aparecen estas ISO y por qué aparecen estas de acá? Porque están como diferentes. Y sí, son diferentes. Y ahora vamos a ver que tienen una diferencia. Y es lo siguiente. AutoCAD cuando nació en pulgadas. O sea, su tipo de unidad que ustedes manejan. Realmente AutoCAD está hecho para trabajar en pulgadas. Todas estas tipos de línea, los que están abajo, pues fueron creados en pulgadas. Todos estos tipos de línea fueron creados en pulgadas. Y ellas están en un archivito que se llama AutoCAD Lean. Acá Lean. ¿Sí? Ellas están en un archivito por acá. Miramos acá. Se llama acad.lin. Entonces, estas de acad.lin son este tipo de líneas que están acá. Las que aparecen aquí, border, border, border 2, center, center 2, center 2, todas estas son acad lin.
Y estas son también lean, pero estas son acá ISO. Entonces, parecido al template o a los templates o a las plantillas, ¿sí? Eh, AutoCAD pues tuvo que colocar algunas tipos de línea, punto línea. Esas son las dos. Entonces, estas son trabajadas en pulgadas y estas son trabajadas en milímetros. ¿Por qué? Porque pues la normalización a nivel mundial es el sistema métrico decimal. Y en la normalización, la mayoría de la gente en el mundo trabaja el sistema métrico decimal, donde se trabaja pulgadas, pies y todo este tipo de sistema es en Estados Unidos y de pronto en alguna parte de Inglaterra. Inglaterra ya entró en el proceso de las ISO, o sea, casi que todo el mundo trabaja es en ISO, o sea, en sistema ISO, porque esa es la normalización internacional, y los americanos todavía, o norteamericanos, no porque yo soy americano, los norteamericanos, ellos trabajan es todavía en pies y pulgadas. De hecho, ustedes trabajan en eso porque allá la medida es esa, ¿sí? Y así estemos en Colombia, que Colombia utiliza el sistema internacional de medidas, nosotros debiéramos estar trabajando en este sentido, aquí en Colombia. Pero como ustedes trabajan para el exterior, entonces deben usar el sistema eh, inglés, el sistema, ese no se llama sistema inglés, se llama sistema imperial, así se llama, sistema imperial. Esa es la real connotación de este sistema. Bueno, entonces estas líneas están en este. Esas líneas están bien escondidas en AutoCAD, pero bien escondidas. Yo por aquí descubrí la ruta de mi equipo, pero a ustedes les toca descubrir la ruta de sus tipos de línea. Entonces, por ejemplo, acá en mi computador está la ruta para mi computador, ¿sí? Para mi computador. Ustedes pueden hacerlo. ¿Cómo encuentran la ruta de las ACAD-LIN? Ustedes simplemente buscan aquí en la parte de buscar ACAD, ACAD.lin, ¿sí? ACAD.lin. Entonces aquí tienen ACAD.lin y ACAD ISO, ¿sí? Inclusive miren el tipo dice AutoCAD, tipo de línea o definición de tipo de línea, ¿sí? Ese archivito, estos archivitos son hechos en texto. O sea, aquí se puede hacer en un editor de texto. Aquí están todas las ACAD, ¿sí? Y estas son los tipos de línea, miren. Sí, aquí están. Les explico algo sobre esto. Por ejemplo, border, ¿sí? Border. Entonces, border tiene este tipo de muestra. Entonces, la muestra es esta línea, un espacio, otra línea, un punto, otra línea, un espacio, así sucesivamente. Ese es el tipo de línea. Eh, ¿cómo, cómo, cómo AutoCAD reconoce estos espacios? Con este negativo que aparece aquí, este guioncito que aparece acá, menos punto 25 es el espacio que hay entre línea y línea y es el tamaño en unidades, ¿sí? Entonces punto 25 indica el espacio y la línea es punto 5, mire, aquí aparece punto 5 y está separado por comas, cada elemento está separado por comas. Entonces aquí aparece cómo está conformada la línea. Igual acá, entonces aquí por ejemplo
para este tipo de línea, dice border por punto 5x, o sea, la mitad de la de arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espacio está más pequeño, ¿sí? Y hay un punto. Entonces, miren acá, ¿sí? Ese dice menos punto 125. Entonces, es el espacio que hay entre la línea y el punto. Entonces, menos punto 125 es eso. Igual acá, por ejemplo, ¿sí? La línea tiene 1.0. Luego viene un espacio de punto 5, ¿sí? De punto 5. Y viene otra línea de 1.0. Luego viene otro espacio de punto 5. Y luego viene un punto. El 0 es un punto. Cuando aparece aquí esta notación, entonces el 0 es un punto y el guión o el menos me indica que es el espacio entre, perdón, el espacio entre el punto y la siguiente línea y esta es la dimensión del espacio. Aquí está con el punto 5. Entonces este espacio es esa dimensión de acá. Bueno, así pueden estar casi todos. Ahí ya entrarán ustedes a revisar y a conocer un poco acerca de esto. En las ISO, aquí aparecen unas ISO, ¿sí? Mire que ya cambia, ¿sí? Aquí por ejemplo es aquí no son, por ejemplo, punto 125, no. ¿Por qué? Porque es que estas están en pulgadas y aquí están eh, en unidades de milímetros. Entonces aquí, por ejemplo, esta CAD ISO dash, ¿sí? Entonces aparece como punto 12, como 12 la línea y el espacio de menos 3. O sea, la línea tiene punto 12 y el espacio entre línea y línea es de 3. No es que sean menos, ese guión indica que hay un espacio, pero ese espacio es de 3. Eso es lo que quiere decir acá el archivo. Yo puedo cambiar esto. Cuando quieran pueden variar esto, cambiar los espacios, simplemente cambian aquí los valores. Pero lo ideal no es cambiar esto, o sea, porque este es el archivo original de AutoCAD. Más bien creo uno si es necesario hacerlo. No, no, ahora vamos a ver que no hay necesidad. Personalmente no deben utilizar, o sea, yo personalmente no dañaría este archivo, aunque sí, es lógico que usted pueda, aquí en esta parte, yo podría acá abajo escribir un nuevo tipo de línea, ¿sí? Escribir un nuevo tipo de línea y tener los criterios acá y hacer el tipo de línea que yo quiero. Pero AutoCAD me provee otras posibilidades de hacer mis propios archivos de línea. O sea, yo puedo crear mis propios tipos de líneas sin problema eh, para mucha cosa. Por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que yo tengo la distribución eléctrica. Entonces podría colocar un tipo de línea del circuito 1 o circuito 2. Entonces ese tipo de línea yo la podría crear y de una vez marcarla, o sea, marcarla al tipo de línea y colocarle que sea el circuito 1. Entonces yo podría crear tantos tipos de línea y cada vez que creo un circuito pues le coloco ese tipo de línea y ya va a aparecer toda la línea con esa marquilla. Eso se puede hacer en AutoCAD. O sea, todos estos espacios que yo tengo acá, todos estos espacios y estos caracteres que aparecen ahí, son parte de ese proceso de creación de la línea. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este tipo de línea con estos ceros, pero el carácter aparece como tal. Entonces, de eso se trata. Entonces,
La idea es que no modifiquemos estos son los que existen, y más bien creemos unos nuestros. Lo otro, sería conveniente o es conveniente, por ejemplo, AutoCAD tiene estos bloques de líneas. Hasta acá hay un bloque de líneas, que estos son los que yo digo que son viejitos, ¿sí? Pero de aquí para acá viene otro tipo de bloque de líneas. Entonces resulta que cuando yo utilizo tanto los bloques de línea de la parte superior, por ejemplo estos ISO, o utilizo estos combinados en el mismo dibujo, voy a tener problemas de escala por las dimensiones a las que están codificadas estas líneas. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas fueron hechas en pulgadas y estas fueron hechas en milímetros. Entonces ahí va a haber un cambio bastante fuerte entre la forma de observar las líneas en el dibujo. Ustedes saben que cuando yo utilizo, digamos acá, vamos a cerrar aquí. Bueno, yo quería mostrarles aquí en la capa porque muchas veces lo ideal es que yo, cuando creo la capa, también le asigno un tipo de línea. Pero vamos a ver que yo puedo asignar tipos de líneas sin necesidad de que estén en la capa. Entonces, eso también se puede hacer, pero hay que mirar varias cosas con respecto a esos tipos de líneas. Por ejemplo, yo tengo estos tipos de líneas y ustedes los pueden observar. Aquí casi que aparece continua. No se ve que tuviera como una forma diferente, un trazo, ¿sí? Pero si yo me voy para el layout, vamos a mirar acá, vamos a borrar este layout y vamos a hacer uno nuevo, un nuevo layout. Vamos a mirar dónde, es que este está en otro, ¿dónde está el dibujo? Me está trayendo solamente esa parte, miremos a ver qué. Ya sé por qué el dibujo está es por acá. Es eso. El dibujo está muy pequeño con respecto al que había. Sí, véalo acá. Es esto. Esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, miremos este tipo de línea. Este está bien acá. Y aquí, si podemos observar, ya se alcanza a notar algo se alcanza a notar del tipo de línea. ¿Por qué sucede esto en el layout? Porque es que el layout es mil veces, es mil, en las unidades de dibujo aquí es en miles, ¿sí? En este caso para el caso de milímetros. Entonces las unidades de dibujo aquí es 1000 con respecto a la unidad de dibujo que está acá. En cambio aquí, si nosotros vemos el tipo de dibujo que está aquí, el DWG Units, en qué unidad de medida está, aquí me dice que está en metros, ¿sí? Miremos acá, ¿sí? Está en metros, está en 6, ¿sí? Está en 6. Entonces la escala a la que se fue utilizada este tipo de línea está muy alta o muy baja y no me alcanza a mostrar realmente el tipo de línea que es. Entonces miremos, por ejemplo, el comando base para esto es el LTS, ¿sí? Que yo creo que lo han usado. El LTS Scale, aquí por ejemplo el LTS está en 1. ¿Si han usado este tipo de comando? Sí, exactamente. Entonces, aquí le voy a bajar a 0.01. Vamos a mirarlo. Y aquí podemos observar que cambió el estilo de la línea. ¿Sí? El estilo de la línea que es center. Ahora miremos en el layout.
En el layout no cambio nada. ¿Cómo podría cambiar? Supongamos que esté a una escala. Entonces simplemente hago doble clic acá y hago el regenerar. O sea, entro del, del enview y sin embargo miren que aquí no pasó nada. ¿Sí? No pasó nada. Otra forma es, por ejemplo, la escala a la que yo estoy utilizando el dibujo. Entonces, si yo tengo este viewport y lo voy a escalar, entonces miremos aquí la escala. Aquí dice que 47.05. Entonces, si yo busco la escala, pues entonces una de las cosas que yo tengo que verificar es cuáles son las escalas que yo utilizo realmente. Entonces, si para mí este dibujo es un 1 en 50, ¿sí? Entonces mire lo que pasa. ¿Por qué sucede esto? Porque es que este dibujo que está acá, está demasiado grande. Yo no necesito ese dibujo ahí, ¿sí? Ese no me sirve. Ese me está haciendo el proceso, o sea, aquí me está diciendo que el que yo estoy escalando realmente es este grande, este de acá. Entonces ahí, por ejemplo, tengo este dibujo a escala 1 en 50. Selecciono ¿qué? El viewport y ya defino, por ejemplo, a 1 en 100, ¿sí? Ahí puedo trabajar, pero realmente esa escala no me sirve. Miremos acá, escala 1 en 2. Todavía está muy pequeño a esta escala. ¿Por qué? Porque todavía sigo trabajando en metros en el dibujo, en el modelo, por esa razón. Entonces este tipo de línea va a cambiar mucho de acuerdo a la escala que yo trabaje acá, ¿sí? De acuerdo a la escala que yo trabaje aquí. Esa es una característica fundamental de los tipos de línea, ¿sí? Alguien decía, no sé si ustedes saben, bueno, no sé si saben qué son los objetos anotativos o tienen el concepto claro de lo que es un objeto anotativo, que eso lo vamos a ver ya después en un capítulo completo, o sea, en una clase completa qué son los objetos anotativos, pero entrando como un poquito a la parte del objeto anotativo, los objetos anotativos son los que no me cambian en las diferentes escalas que yo utilice. O sea, cuando yo puedo tener un objeto sin ser anotativo y puedo trabajar en él, pero cuando yo cambio de escala, el objeto va a cambiar de tamaño. Pero si yo tengo un objeto anotativo, cuando yo cambio de la escala, ese objeto anotativo no me va a cambiar el tamaño con respecto a esa escala. O sea, lo voy a ver del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, esa es una característica fundamental de esos objetos. Y de hecho, voy a copiar este dibujo, voy a copiarlo de acá y me lo voy a llevar para otro lado. Voy a llevarlo acá en un dibujo nuevo. Voy a quitar acá, control V, y lo voy a colocar acá. Aquí está este objeto. Ups. ¿Qué pasó? Miremos, ¿por qué sucedió esto? ¿Quién me dice? Es, aló. Sí, señor, por eso. Porque este está en milímetros. Miren acá, con el DWG Units aparece, estamos en la opción 3. Si estuviera en metros, él entraría perfectamente al sistema que yo estoy manejando, ¿sí? Pero como entró a milímetros, entonces todo lo que yo trabajé acá, todas estas unidades de dibujo se convirtieron fue a milímetros, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. Entonces aparecen de esta manera, ¿sí? O sea, las cotas no corresponden al tamaño en milímetros, al tamaño en metros que están acá. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Annotate,
y vamos acá a la configuración de la cota, vamos aquí a modificación y vemos acá, por ejemplo, miremos el texto. El texto me dice que es 0.8, 0.08. 0.08 es la altura en metros. O sea que ahí estaría 0.08 metros, o sea 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos acá, que eso fue lo que en cierta manera estábamos viendo la clase pasada, vemos en este caso, esto acá debe tener alrededor de 0.08, tendría 80 milímetros. Verifiquémoslo acá porque ese debe estar en metros. ¿Sí? Vamos aquí a text. Él dice que debe estar a 2.5 la altura, pero 2.5 ¿qué? 2.5 milímetros. Pero como él lo pasó, ¿se acuerda que yo les decía que si yo copio y pego, él lo que hace es actualizar las unidades de dibujo que yo tengo de acá, en este dibujo, las actualiza al dibujo nuevo que tiene otras unidades de trabajo, de dibujo. Entonces, esos problemas nos van a pasar, ¿sí? Siempre nos van a pasar por las unidades de dibujo. Entonces, si nosotros acá, aquí, en este caso, para este tipo de dibujo, nosotros quisiéramos pegar eso allá, nosotros debiéramos llevar esto a milímetros y luego trasladarlo. Y simplemente ya trabajaría perfectamente. Miren acá que, por ejemplo, este tipo de elemento ya está más, aunque él no es un bloque, él entró pues de una manera un poco diferente porque las unidades de dibujo de él no son las adecuadas, pueden estar en pulgadas y aquí llegó a metros. Entonces por eso no tiene la dimensión que está relacionada con el dibujo que yo tengo acá. Pero volvamos a la parte de las líneas. Y eso mismo pasa con las líneas. Entonces, y va a pasar con los textos, y va a pasar digamos, con las escalas. ¿Sí? Nosotros aquí, por ejemplo, las escalas, estas escalas las puedo generar anotativas. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso que está en metros, si yo le digo acá, entonces él me está diciendo que si estoy en uno, aquí por ejemplo estoy, una unidad en el papel es una unidad de dibujo, ¿sí? Es una unidad de dibujo. Igual aquí. Entonces miren que cada vez que yo selecciono una cota me está diciendo, realmente esto es lo que está pasando con la escala, ¿sí? Entonces esto es lo que está pasando con la escala. Que eso también vamos a verlo luego. Entonces, revisemos bien la parte de los tipos de línea. Vámonos por ese lado para que aprendamos unas cositas con él. Voy a borrar este dibujo. Esa era la prueba para mostrarles. Vamos a crear en este dibujo que está en milímetros. Vamos a crear una línea. Es line. Vamos a hacer una línea. ¿Sí? Esta es una línea en milímetros. Voy a copiar esta línea. Ponerla por acá cerquita, porque ahora que hagamos zoom, no la vamos a ver. Vamos acá. Voy a cambiar el menú porque aquí no me aparecen los tipos de línea. Entonces voy a cambiar acá Drive and Annotation, o sea, lo básico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro menú básico. Y aquí aparecen las propiedades de las líneas. ¿Sí? Propiedades de las líneas y aparecen los tipos de línea. Entonces vamos acá y aquí en otro vamos a encontrar esta cajita de diálogo donde es parecido a los tipos de línea que yo cargo en las capas.
¿sí? Y miren que aquí ya están cargadas pues dos tipos de líneas, ¿sí? Lo que es esta, ¿sí? Y está normalmente la continua, que es la por defecto que él trae. Si yo le doy acá load, pues entonces vuelve y juega, aparecen los tipos de línea que están dentro de este archivo, acadiso.lin. ¿Por qué me aparece acadiso? Porque este dibujo está en milímetros. Entonces aquí me aparece el acadiso.lin. Si yo quiero saber dónde se encuentra este archivo, entonces le doy aquí File y aquí aparece dónde está. Si yo veo acá, aquí está toda la ruta para llegar a ese archivo. Entonces eso está bien escondido por allá. Pero para que AutoCAD cargue los tipos de línea nuevos, yo debo estar en esta carpeta, en la más profunda de todas esas carpetas. Miren, empieza desde el disco duro, luego sigue user, otra carpeta, escritorio, todo el escritorio, acá el 14. ¿Por qué me aparece 14? Yo tengo la versión 2019, pero como yo he ido actualizando versiones, ¿sí? Entonces yo tenía antes la AutoCAD 14 y actualicé, no lo desinstalé, sino que actualicé. Entonces quedó en la misma carpeta, quedó en la carpeta donde estaba el AutoCAD 14. Y así sucesivamente vemos toda la ruta que está acá. También lo pueden, como les digo, ustedes pueden buscar acá el AutoCAD Link, acá, punto .link, y aquí, seleccionando el archivo, le doy clic derecho, no le hago clic porque él se me va a abrir. Se me va a abrir como bloc de notas. Y busco acá, abrir ubicación del archivo. Entonces le doy acá y aquí encuentro, en esta parte superior, encuentro la ruta. Entonces aquí simplemente le hago clic y aquí está la ruta. Esa ruta yo la copié, la tengo acá. Esa es la que yo les mostré ahora. ¿Sí? Hasta llegar a support. Todas estas carpeticas una dentro de la otra es la que me llega precisamente a la carpeta que yo tengo como tipos de línea. Una cosa, no la cerremos, dejémosla allí. Entonces, bueno, mostrándoles estos, aquí no vamos a abrir ningún archivo, simplemente vamos a definir, por ejemplo, esta línea, la primera, o esta, ¿sí? Cojamos esta que está más junta, ¿sí? Están más junticas la línea. Ok, aquí la coloqué. Y busquemos otra línea, vamos a buscar otro tipo de línea, vamos a buscar una de las viejitas. Busquemos, a mí me gusta mucho la Center. Yo utilizo mucho la Center, utilizo la Dash Dot, ¿sí? Esta también la utilizo, o la Dash Dot, o la Datchet, también es un tipo de línea que utilizamos. Entonces acá, Datchet, ok, vamos a seleccionar esas ya las cargué. Entonces aquí tenemos la Center 2, la Datchet y tengo la Cadizo. Entonces esta Cadizo, mire que es una Datch. Y esta Datchet también es muy parecida, ¿sí? Son líneas muy parecidas. Ok, entonces si yo hago clic acá en el tipo de línea, voy a encontrar aquí, acá ISO y Center. Y también la Datchet, que fueron las que yo cargué. Yo puedo llegar acá y simplemente seleccionar y asignarle ese tipo de línea. Pongamos que esta de acá le voy a poner la Cadizo. Entonces miren cómo se ve. Este es el tamaño que tiene esa línea. ¿Sí? Ese es el tamaño que tiene. Y vamos con esta y vamos a ponerle H. Entonces miren que es muy parecida. Sí, más o menos. Más o menos. Es más espaciada en cierta manera. Pero si yo, por ejemplo, le aplico aquí el LT Scale, ¿sí?
y la rebajo, por ejemplo, 10 veces, 0.1. Mire la diferencia entre esas dos líneas, que son muy parecidas, ¿sí? Entonces, ¿es por qué? Por las distancias que se están manejando y los tamaños en pulgadas. Recuerden que estas líneas están hechas en pulgadas. Así yo trabajo en milímetros, estas líneas fueron hechas en dimensiones de pulgadas. Entonces, ese es el cambio que aparece entre una y dos. Entonces, cuando yo utilizo líneas de ISO y líneas de las antiguas, por decir algo, voy a tener este inconveniente, que cada vez que yo utilice el LT Scale, me va a cambiar. Recuerden que el LT Scale es una variable global. ¿Qué quiere decir una variable global? Al ser una variable global, ella lo que hace es coge todos los tipos de línea que hay en el dibujo, todos, y les cambia el factor de escala a la cual yo le coloqué. Por ejemplo, en este caso yo utilicé LT Scale y le puse .01, o sea que la bajé 10 veces sobre la dimensión que tenía. Anteriormente tenía 1, ¿no es cierto? Miremos de nuevo 1. Este era el valor que tenía, ¿sí? Y yo lo que hice con el LT Scale fue bajarla a 0.1, o sea 10 veces ese tamaño, para tenerla de esa manera. Yo puedo cambiar ese proceso, pero, pues les soy sincero, es bueno, no, si yo voy a utilizar las ISO, utilicen las ISO, pero no combinen con las otras. Y si voy a utilizar las anteriores, las que se utilizaban anteriormente, pues utilizo esas, no hago la combinación, porque voy a tener problemas cuando yo escale este tipo de línea. Ahora, yo podría decir lo siguiente, simplemente yo llegar y poner el LT Scale, ejemplo, le puedo poner aquí uno, exactamente, listo. Voy a construir otra línea, acá, me vengo para acá, y yo simplemente le voy a asignar a esta línea le voy a asignar un tipo de línea acá, le voy a decir que me la utilice en Datcher, pero yo no la quiero así, esta sola línea. Entonces, control 1, me voy para propiedades y aquí simplemente selecciono la línea y le pongo un factor de escala. Por ejemplo, 0.1, ¿sí? Donde dice Line Type Scale. Entonces, allí en esas propiedades, lo que hago es cambiarle la escala a esa línea. Enter. Entonces, miren lo que sucedió. ¿Sí? Escape. Entonces, ¿qué pasó? Esa línea quedó configurada con la escala que yo estoy trabajando acá. O sea, que a mí me parece que esta línea es la que yo necesito, por ejemplo, para hacer una línea de proyecciones. Listo. Entonces, esta línea de proyecciones yo la cambié. Pero, supongamos que yo ya tengo otros tipos de líneas. Entonces, yo llego y le digo LT Scale. Hago eso aquí en el modelo. Entonces le digo LT Scale, ¿sí? Y cambio globalmente el tipo de línea, o sea, la escala. Como las de arriba, estas de arriba están muy grandes, entonces yo digo, no, voy a bajar el tipo de escala. Entonces 0.1, la voy a bajar 10 veces. Mire lo que pasa. Esta bajó 10 veces sobre las 10 veces que ya tenía, porque yo había cambiado para esta línea, que es 0.1, el LT Scale. Acuérdense que el LT Scale es global y afecta a todos los tipos de línea que haya en el dibujo. Entonces voy a tener este inconveniente, ¿sí? Voy a tener este inconveniente. Lo mismo va a suceder en el caso de que yo cambie la escala, ¿sí? Que yo cambie la escala, ¿sí? Miren que eso va a suceder en este caso. Pero hay una variable,
Por ejemplo, en este caso nosotros la teníamos 1 en 1. Hay una variable que me da a mí la posibilidad, y es esa variable que está acá, aquí la tengo, ¿sí? Como aquí estaba lo de la ruta. Entonces aquí hay una variable que me ayuda a mantener los tipos de línea en la forma que yo las necesito. Entonces el MSLTScale es esa variable. Entonces miremos qué hace el MSLTScale. Vamos a escribir acá bien para que la tenga. El MSLTScale. Esa es la variable, esa es la otra variable. Aquí lo que estamos usando son variables. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo tipos de línea, aquí, en este caso, tengo estos tipos de línea, y quiero que estos tipos de línea se mantengan, así yo cambie la escala del dibujo, y no cambien su configuración, entonces uso el MSLTScale. Esa variable por defecto está en 1. Ese 1 indica que que me varían los tipos de línea con respecto a la escala que yo coloque. Pero si yo no necesito que eso suceda, le pongo 0. Entonces, al colocarle 0, simplemente cambio la escala, cualquier escala de las que yo utilice acá, aunque estas escalas no son las mejores, ¿sí? Siempre que yo cambie la escala, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada sobre las líneas de discontinuas o líneas de trazo, ¿sí? No va a cambiar en absolutamente nada porque esa variable está activa. Y los factores de escala se van a mantener, o sea, si yo necesito que este factor de escala se mantenga para esta línea, aunque yo le haya colocado el LTScale, ¿sí? Ahí pues no, tampoco va a ser una variabilidad recurrente sobre ese tipo de línea. Entonces tenemos ya ese tipo de variable. Si nosotros queremos configurar, ahora, si ustedes revisan, aquí no pasó nada, ¿sí? Aquí no pasó nada. Vamos a hacerlo MSLTScale. Volvámoslo a 1, Enter, y vamos a cambiar aquí la escala, 1, 2, y le voy a decir aquí, para que se surta el efecto del cambio de la línea, le digo regen, o sea, regenero el dibujo, regen, y miren ustedes que cambió, ¿sí? ¿Sí lo pueden observar? Ahí cambió. ¿Por qué? Porque cambié la escala del dibujo. Entonces, eso me va a suceder siempre y cuando el MSLTScale esté en 1. Esté en 1. Pero si yo lo coloco en 0, Enter, ¿sí? Estos tipos de línea que yo tengo acá, los que están observando, ya puse el MSLTScale, entonces voy a cambiar la escala, voy a llevarla a 1 en 20, por ejemplo, y le doy regen, ¿sí ven? Ahí puse MTScale en 0, MSLTScale 0, ¿sí? Entonces estos tipos de líneas se van a mantener en el tamaño que normalmente estamos trabajando, miren, ¿sí? Ahí se van a mantener. Entonces, esa es una gran ventaja de esa variable, ¿sí? Esa variable. Lo que pasa es que yo tengo que tener claro qué tipo de escala voy a utilizar. Entonces, acuérdense que estas escalas son anotativas.
yo puedo elegir las escalas no anotativas, ¿sí? Pero entonces, cuando veamos ya los flujos de trabajo, buscamos escalas que realmente sean útiles para nosotros. Yo no necesito tener todas estas escalas, ¿sí? Por ejemplo, una escala 100 a 1. Pues me parece a mí que, o sea, no sé en qué la utilizaría. No le veo el sentido de utilizar esta escala acá. En el layout va a pasar lo siguiente. Vamos a cerrar esta ventana. ¿Sí? En el layout hay un comando que regenera todas las... Vamos a llevar este viewport, por ejemplo, para acá. Y vamos a crear un nuevo viewport. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un nuevo viewport acá. Ahí tenemos las mismas. Y vamos a cambiar esta escala. Vamos a decirle que me la maneje a 1.4. ¿Sí? Entonces miren ustedes qué sucedió. Y miren el tipo de línea. ¿Sí ven? O sea, tengo que hacer mucho zoom para poder ver el tipo de línea. Para poder ver el tipo de línea. ¿Sí? Tendría que hacer un zoom muy grande para poder ver el tipo de línea. Aquí lo estoy viendo, ¿sí? En la escala que yo trabajé, pero en esta escala que es 1.4 para este dibujo no se alcanza a ver. ¿Por qué no se ve así? ¿Sí? Entonces yo debiera tener un tamaño real para esto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar en el modelo un factor de escala que me dé la posibilidad de que ese tamaño siempre sea en el layout el que yo necesito. Entonces, ¿cómo encuentro ese factor de escala? Pues mirando las unidades de dibujo que yo tengo. Si aquí son milímetros, ¿sí? Si aquí son milímetros, entonces esta línea más o menos está midiendo, pongámosla acá, esta línea de acá está midiendo algo así como 1.13, ¿sí? En milímetros, ¿sí? Porque las unidades de dibujo están aquí, DWG units, está en milímetros, el valor 3, ¿sí? Ese mismo valor tiene que estar acá, pero ese valor aquí, ¿cómo se define? Acuérdense que este layout está, aquí las mediciones ya son milimétricas. Si nosotros vamos aquí al layout en el Page Setup Manager, vamos a encontrar que el tamaño de ploteo, miren, es 210 por 297 y aquí me dice milímetros. O sea que si nosotros hablamos de milímetros aquí, estas líneas están demasiado pequeñitas. En este caso no, porque la escala que yo manejé se manejó adecuadamente. Pero aquí cuando bajé la escala, si la dije a 1.4, llevémoslo a una escala diferente, a una escala que podamos calcularla, por ejemplo 1 en 2. ¿Sí? 1 en 2 sería la mitad. Miren que la visibilidad viene a ser la mitad de lo que mide realmente en el modelo, porque aquí está en milímetros. Si aquí mide 1, allá tendría que medir, aunque mide 1, ¿sí? Pero la visibilidad de esa línea no se va a ver claramente. ¿Pero por qué? Porque las escalas aquí, perdón, las escalas que se están manejando eh, no están acorde al tipo de dibujo que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? En este caso lo único es venir acá y revisar el factor de escala que yo tengo. Si estos son milímetros y si yo miro el ACAD-ISO, por ejemplo, o el ACAD-LIN, y miro el tamaño de esta línea va a trabajar
en el sentido de la configuración de la escala. Recuerden que el LT Scale estaba en 1, ¿sí? Pero yo bajé ese LT Scale, en este caso LTS Scale, lo bajé a 10 veces. Volvámoslo a 1, Enter, aquí está. O sea que aquí, si esto está en milímetros, supuestamente aquí deben haber ¿cuánto? Miremos las unidades, más o menos de acá, más o menos hasta acá, 13 milímetros. ¿Sí? 12 o 13 milímetros. En el archivo decía 12 o 12.5. ¿Sí? Ahora revisemos eso en el layout. ¿Sí? Miren qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Aquí la escala es la que me maneja los tipos de línea de los tamaños. Entonces, por ejemplo, aquí lo bajé a la mitad, 1, 2. Pero si yo lo bajo, por ejemplo, 5 veces, ¿sí? Punto 20, entonces miren lo que sucede. ¿Sí? Ya me estoy acercando a lo que es realmente el tipo de línea. Entonces, yo lo que debo aquí es buscar los factores de escala que se mantengan constantes para poder trabajarlos en el layout. ¿Sí? El factor de escala es importantísimo acá en el modelo para yo poderlo trabajar. Ahora, si yo quiero cambiar el factor de escala, por ejemplo, para este caso, pues entro al layout y lo cambio. ¿Sí? Y entonces yo pongo el LT Scale aquí, inclusive se me va a cambiar en el otro, LT Scale, Enter, y le voy a decir que lo baje 0.5, ¿sí? O sea, 2 veces. Listo. Entonces aquí, este sería, mire cómo quedó acá, ¿sí? Ahora, aquí, ¿qué está sucediendo? Si ustedes observan este dibujo acá, los tipos de línea van a ser iguales, van a ser muy parecidos a como los tenía. Aquí cambió porque yo cambié la escala dentro de esta escala. Cambié el factor de escala LT Scale. Entonces lo ideal no es hacer esto dentro de los layouts. Lo ideal es que yo mantenga más bien el factor de escala en mi model y llevarlos a la escala que yo estoy trabajando en un momento dado. Eso sería como lo ideal dentro del dibujo escalado en los viewports. Ahora, si yo quiero revisar cómo me quedó a este lado, pues yo tendría que hacer un regen. Entrar aquí, hacer el regen, ¿sí? Listo. Esa sería una forma. O la otra es simplemente regen. Y hay un comando que se llama regen all. Regenerar todo. Esto sirve para los layouts, ¿sí? En este caso, como el LT Scale lo cambió acá, entonces no se nota el cambio. Pero si no hubiera cambio en los tipos de línea, el regen all, ¿sí? Este otro comando, este sí es un comando, este no es una variable, regen all, regenera todas las ventanas de los viewports, o sea, todos los viewports que yo tenga en mi dibujo, todos los viewports que yo tenga en mi dibujo, entonces se van a regenerar con ese comando, con este comando, regen all. Si yo quiero utilizar solamente el regen o regen, solamente lo utilizo para un solo viewport. No lo utilizo para todos los viewports. Y para poder hacer el regen all en ese viewport, debo entrar dentro del viewport para hacer un regen, ¿sí? Recuerden que tenemos los dos comandos, regen y regen all. Entonces aquí tendríamos que entrar a cada uno de los viewports y hacer regen. Con este regeneraríamos todos los viewports sin necesidad de entrar en ellos. Bueno,
Supongamos que nosotros ya conocemos cómo funcionan los tipos de línea, ahora vamos a crear un tipo de línea nuevo. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo estos tipos de línea que son los que existen acá, ¿sí? y que ellos se afectan con la escala y se afectan con la parte del, del relleno, perdón, del LT Scale. Entonces queremos construir un tipo de línea nuevo. Eso lo pueden hacer en cualquier tipo de dibujo. Pero una cosa bien importante de crear, bueno, no los voy a cambiar acá, no los voy a borrar. Pero una cosa bien importante es saber a qué escala voy a hacer mi tipo de dibujo. O sea, mi nueva línea. Yo la puedo hacer al 1 en 1. Si por ejemplo yo siempre trabajo en 1 en 100, entonces esa va a ser la escala en la que yo voy a crear mis tipos de línea. Si la hago en 1.50, pues entonces selecciono la escala y trabajo sobre ese tipo de línea. Pero aquí en este momento la tenemos en 1 en 20, me voy a ir aquí a la escala 1 en 1, listo, lo voy a dejar allí. La voy a dejar así, como si fuera un dibujo normal. Lo voy a trabajar en 1 en 1, no voy a cambiar la escala. Y voy a generar un tipo de línea. Entonces voy a hacer una línea acá. Le voy a poner una dimensión. Nosotros teníamos 12. Vamos a hacerla un poco más larga. Vamos a hacerla, por ejemplo, de 15 o de 20. Vamos a hacer una línea aquí de 20. Enter. ¿Sí? Luego le voy a dar un espacio. Hasta acá tengo la línea de 20. Hasta la linecita donde me está apareciendo la cota. Voy a colocarle allí un espacio, por ejemplo, tengo 20, vamos a hacer una relación, voy a dejarle un espacio de 5, ¿sí? Enter. Voy a hacer otra linecita de 5, Enter. Otro espacio de 5, Enter. Y voy a hacer de nuevo una línea de 20. Enter. Allí no estoy viendo nada, ¿sí? Porque los hice allí seguidos. Pero si yo selecciono acá, aquí aparecen los espacios de las líneas que yo generé. Entonces voy a seleccionar una de acá, la voy a borrar y voy a seleccionar otra por acá. Esa no es esta de acá. Listo. Y la voy a borrar. Ese es mi tipo de línea, es un tipo de línea de eje, toda la cosa. Entonces voy a crear mi tipo de línea. Primero que todo, debo conocer la ruta. Recuerden la ruta, ¿sí? Entonces yo tengo que saber dónde voy a guardar mi tipo de línea nuevo. Entonces supongamos que este es mi tipo de línea nuevo. Entonces vengo acá, a donde están los tipos de línea, hago clic aquí y busco otro. ¿Listo? Entonces reviso en dónde voy a colocar mi tipo de línea. Voy a mirar aquí en Load, en File, y aquí es donde estoy colocando mis nuevos tipos de línea. O sea que yo debo tener esta ruta para poder encontrar ese punto donde voy a cargar mi tipo de línea. Entonces, teniendo en cuenta eso, utilizo un comando que se llama MKL o Make Line Type, ¿sí? MKL. Bueno, aquí lo puse en mayúsculas, pero realmente recuerden que usted puede utilizar minúsculas. Este va a ser nuestro comando para crear nuestro tipo de línea. Entonces vamos a hacerlo acá y vamos a decirle MKL. ¿Sí? MKL type. Entonces simplemente con MKL el comando ya se activa. Y lo primero que me pregunta es dónde voy a guardar el tipo de línea. Entonces, él me dice que es un dibujo .lin. Miren abajo, dice drawing 1.lin. ¿Sí? Pero yo tengo que tener la ruta donde voy a guardar ese archivo. Entonces, pues debo tener claro cuál es la ruta. Esto con el tiempo uno se lo aprende, ¿sí? Se aprende esta ruta.
pero al principio le va a dar como complique porque pues tiene que conocer todos estas carpeticas para ir. Entonces vamos a decirle que vamos aquí a C, al disco duro, C, ¿sí? Ahí es donde está nuestro programa, ¿sí? Y él me dice que debe estar aquí en usuarios. Entonces miremos acá la ruta. Aquí dice user, Toshiba desktop. Entonces user, Toshiba desktop. Desktop aquí no me aparece en inglés, me aparece es en español. El desktop es el escritorio. Entonces tenemos el escritorio. Seguimos acá con la ruta. Después de que encontremos esta ruta, no hay problema porque él ya sigue utilizando esa ruta para poder grabar todos los tipos de línea que yo vaya creando. Entonces dice aquí todo el escritorio, acá el 1464 por 64. Entonces todo el escritorio, acá el 14x64. ¿Sí? Luego seguimos acá y entonces me dice que está otra carpeta que se llama enus y luego acá program files. Entonces vamos acá enus, acá, ¿sí? Program files y sigue root, esa ya me la aprendí, root, user data cache, enus support. Entonces, root, user data cache, enus y support. Yo lo estoy haciendo rápido porque ustedes recuerden que tienen que encontrar esa ruta. A ustedes son los que tienen que revisar en sus computadores. En todos los computadores va a haber una ruta diferente. O si los computadores han sido configurados de la misma manera para todos, pues van a tener la misma ruta. Pero muchas veces cambian esas rutas por muchas razones, porque uno hace carpetas nuevas o el sistema operativo se instaló en otra parte, o hay particiones de disco duro, bueno, eso de acuerdo al proceso que sea. Entonces ya le dije la ruta donde va a grabar este tipo de línea. Entonces simplemente acá le voy a decir el nombre de la línea. ¿Cómo la voy a llamar? Entonces vamos a decirle, le voy a poner mi línea de eje. ¿Por qué le puse mi? Porque es que aquí tengo ya otra línea de eje. Línea de eje. ¿Sí? Entonces le voy a colocar ese nombre. Salvar. Listo. Ahora, ojo. Yo puedo crear, con ese archivo que acabé de hacer, yo puedo crear muchas líneas de eje. Ahora miramos que yo puedo hacer otro tipo de línea de eje y grabarlo en ese mismo archivo, pero él me dice que si lo sobrescribe y yo le digo que sí, pero él realmente no sobrescribe, sino que me adiciona el nuevo tipo de eje. Ahora me dice, entre el tipo de línea, el nombre del tipo de línea, entre el nombre del tipo de línea. Entonces simplemente vuelvo y escribo, voy a escribirle aquí línea eje. Este nombre que yo le estoy colocando acá no puede llevar espacios. ¿Sí? Si van a colocar algún espacio, le colocan un guión bajo o un guión para que se genere el espacio. O si no, pegan las palabras. Entonces le voy a poner aquí línea eje 1. ¿Listo? Para que se... Me dice que le ponga una descripción para el tipo de línea. Entre una descripción para el tipo de línea. Entonces le voy a poner también, aquí sí pueden haber espacios. ¿Sí? Enter. Ahora me dice, especifique cómo está definida el tipo de línea. Entonces miren lo que va a pasar. Resulta que esta línea viene de acá hasta acá, tiene este espacio, y luego viene la corta y tiene este otro espacio y vuelve y arranca. O sea que esta línea de aquí, esta de acá, sería la misma que tengo yo acá. Entonces yo no tengo que seleccionar de aquí hasta acá, sino que selecciono de aquí hasta este punto. ¿Sí observan? Voy a quitarle el F8
Entonces, voy a seleccionar solamente hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces selecciono aquí porque esta es la forma de la línea. O sea, ella vuelve y se repite acá. Entonces, esta línea que está aquí, que yo coloqué aquí, es la misma que yo tengo de acá a acá. Entonces, me vengo y digo que... ¿Aló? Sí, señor. Sí, señora. Perdón. Entonces, coloco acá, hago clic, ya la seleccioné. Y ahora me dice que seleccione los objetos. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esa línea? Esta y esta. Ahí ya queda. Le doy Enter. Y listo. Ya quedó. Entonces me dice acá que el tipo de línea eje 1 se creó y se cargó. Aquí en la parte de abajo del texto, aquí dice tipo de línea eje 1 se cargó y se creó. Si yo hago clic acá, aquí aparece línea de eje 1. ¿Sí? Mírenla acá. Ahora, miremos algo. Vamos a crear una nueva línea. L. Voy a tomarla acá. F8. Listo. Enter. Voy a seleccionarla y le voy a asignar ese tipo de línea. Acá está. Escape. Y aquí me aparece mi nuevo tipo de línea. Esta es la línea que yo creé. ¿Por qué aparece de ese tamaño? Porque ya le afecta el LT Scale que yo generé. ¿Sí? Ese tipo de línea la afecta ese LT Scale que yo generé. Y aquí está el dibujo que yo hice inicial para poder generar mi línea. Entonces miren que aquí la escala ya está conformada y yo la trabajé en escala 1 en 1. O sea que cuando empiece a reducir la escala, esta línea se va a reducir. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que utilizo aquí son estas escalas que están acá son de reducción. Si yo utilizo una escala de ampliación, pues esa línea se va a aumentar de tamaño. ¿Pero qué la está afectando en este momento? El LT Scale. ¿Sí? El LT Scale. Y recuerden que yo podría, por ejemplo, en este caso, acá, con las propiedades, cambiarle la escala también de ese tipo de línea. ¿Sí? Yo podría hacerlo, pero para ella sola. Para ella sola. Entonces, si yo tengo muchos tipos de línea en mi dibujo, lo mejor es utilizar el factor de escala de LT Scale. ¿Sí? De LT Scale. Eso es lo mejor que hay que hacer. No venir y cambiar la escala por tipo de línea, porque me tocaría seleccionar cada lineecita para cambiar el factor de escala acá en propiedades. ¿Sí? Bueno, hagamos otro tipo de línea. Hagamos una línea, como les decía yo, por ejemplo, con un texto. Yo puedo marcar este tipo de línea. Entonces, vamos a utilizar este nuevo modelo. Voy a copiarlo y me lo voy a traer por acá. Listo. Aquí tengo este modelito, pero en vez de colocar esta línea acá, voy a colocar un texto. Aquí es bueno, aquí no es conveniente utilizar el multiline text, ¿sí? No es conveniente para hacer textos para creación de línea, sino que yo llego acá y utilizo el single line, ¿sí? Este texto que es entonces simplemente selecciono acá, le digo que la altura, por ejemplo aquí es 2.5, ¿sí? Vamos a ver qué tamaño me da, enter, le voy a decir que sí, esa la puedo bajar, ¿sí? Especifique el ángulo de rotación, va a ser 0, y aquí tenemos más o menos el tamaño de la letra, entonces le voy a escribir aquí, ¿qué? Línea. Listo.
escape. Entonces aquí ya tengo mi línea. La voy a centrar, entonces pues una forma de centrarla rápidamente es haciendo una línea debajo que más o menos venga de aquí. Esta es la forma arcaica de hacerlo. Recuerden que yo con estos textos puedo centrarlos dentro de una cajita, puedo hacer pues varias cosas con ellos. Entonces lo voy a utilizar y voy a utilizar esta línea para que me pueda servir. Entonces lo voy a hacer otra línea acá. Lo voy a hacer de la manera más arcaica posible. Aquí, insert, y voy a mover esta línea, todo, enter, desde el midpoint acá, perpendicular acá, y ahora voy a mover este acá y la voy a centrar aquí. Voy a tratarlo de centrar, listo. Estas líneas ya no me sirven, saco estas líneas de acá, listo. Ya ustedes lo trabajan como, creo que quedó muy abajito, entonces vuelvo a llevarlo aquí a mover un poco, listo. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces vamos a crear aquí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decirle aquí otro, ¿sí? Perdón, no es acá, es MKL, me fui por otro lado. MKL, ¿cuál fue la línea que yo creé? Mi línea de eje. Entonces voy a seleccionar ese archivo y le voy a colocar línea marcada. Bueno, ustedes ya le colocan el tipo de línea, salvar, y ya queda ese archivo allí. Entre el nombre, no, creé uno nuevo, ¿sí? Bueno, listo, dejémoslo así. Entre nombre del tipo de línea, entonces línea marcada. Línea marcada. Línea marca. Listo, enter. Le digo la descripción de la línea. Línea marca. Marcada. Este sí puede tener espacio. Me dice que de dónde a dónde. Entonces le digo que empieza acá y termina acá. ¿Listo? Ya le dije los espacios, le dije el tipo de línea y ahora me dice seleccione el texto y seleccione la línea. O sea, seleccione los objetos y le doy enter. Ya quedó creada. Ahora sí, volvamos a hacer una línea. Volvámonos para acá y vamos a colocar línea marca. Entonces, perdón, antes estaba línea eje, entonces seleccionamos esta y le decimos acá línea marca. Listo. Entonces miren ustedes, pero ¿qué sucede? Miren que el tamaño de texto es muy grande con respecto a la línea, por eso aparece de ese tamaño. Entonces, si yo utilizo el LT Scale acá, me cambia todas estas líneas. Me cambia todas estas líneas. Aquí me tocaría cambiar, una idea aquí es cambiar este texto, bajarle mucho más al tamaño y volverla a hacer. O simplemente seleccionar la línea, dale aquí vamos a propiedades, selecciono la línea y aquí sí le bajo la escala, 0.1 por ejemplo. Miremos a ver qué pasa. Entonces, este sería el resultado ya de la línea como la tengo. ¿Listo? Sí, señor, claro, yo puedo configurar todo lo que yo quiera. Yo puedo hacer un estándar de tipos de línea que yo vaya a utilizar y configurarlos de tal manera que yo pueda trabajarlos directamente en mi dibujo.
Pero entonces eso sería como el flujo de trabajo que yo voy a organizar en mi proceso. Eso sería. Pero sí lo puedo hacer. Listo. Supongamos bueno, ahí lo hacemos con línea recta, pero supongamos que yo tenga una línea curva, ¿sí? Que yo tenga un arco acá, tengo este arco y tengo este arco por acá, ¿sí? Vamos a colocarle aquí que haga la línea marca. Entonces mire lo que sucede. Aquí porque el texto me quedó muy grande, definitivamente me quedó bastante grande. Entonces él hace este proceso. Miren que el programa, no importa la forma como tenga yo la, la, la línea, me la va a hacer. Por ejemplo, si hago digamos, un spline, ¿sí? Una línea así, por acá, vale aquí, enter, ¿sí? Y vamos a seleccionarla y le voy a decir que me la haga en línea recta. Entonces, miren algo especial en este caso. Miren, aquí vengo con el línea, 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 línea. Ella viene de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, bajo. Pero cuando cambia aquí de dirección, miren lo que sucedió acá, ¿sí? Miren, aquí va bien y aquí me lo invirtió. Me lo invirtió. ¿Cómo hago yo para que esta línea siga aquí en este caso? Entonces hay un archivito, yo tengo que entrar en el archivito de este tipo de línea, aquí en línea marca, pues vamos a buscarlo acá, a ver si lo encontramos. Entonces aquí está mi archivo, busquemos línea eje y esta línea marcada, ¿sí la ven acá? Entonces esa línea es esta, Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en el programa que generó esa línea es esto. Y aquí hay una U que dice 0. Entonces esa U la voy a cambiar por R. Entonces cambio la U y le pongo una R. Y grabo el archivo. Entonces, cuando me suceda eso con las letras, simplemente lo que hago es cambiar esa U por 0 y le digo guardar. Listo, lo cierro, ya quedó. Pero aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el cargo fue la línea que yo hice inicialmente. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca volver a cargarla. Entonces voy acá, le digo otro, load, busco por acá, vamos a ver si está aquí, línea marca, miramos a ver si la tenemos acá, o si no la cojo no, porque esta no es, perdón, esta es la viejita, ¿sí? O la que abro acá y aquí debe estar línea marcada, véala acá, entonces le digo abrir, le digo línea marca, ok, y él me dice que si la vuelve a cargar y le digo que el reloj a todo, ¿sí? Ahí está, ok, ok. Entonces ahora reviso y le digo regen, ¿sí? Y revisemos acá, miren, ¿sí vieron? Cambió, cambia ya en el sentido de o sea, ya no aparece invertida, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí llegaba y se devolvía? Aquí empezaba línea para abajo, no, ya no. Ya la línea, el texto aparece en el sentido de la línea si yo, por ejemplo, voy de aquí para allá.
¿Listo? Bueno, aquí ya queda que practiquen y empiecen a generar pues cosas ustedes para ver qué inconvenientes se les van presentando para revisar a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Pero entonces básicamente ese es el proceso con líneas. Recuerden que las escalas es muy importante dentro de las líneas. Cuando veamos escalas, vemos que cómo generar esas escalas de tal manera que no me afecten tanto. Por ejemplo, este caso, los tipos de línea. Yo puedo cambiar muchas cosas de los tipos de línea, pero en últimas también se ven afectadas por las escalas bastante, muy fuertemente se ve afectada por esas escalas que nosotros manejamos aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Dos. Sí, claro, esta se puede hacer una polilínea, pero normalmente estas creaciones de línea es más, o sea, es más efectivo hacerlas con líneas independientes, con segmentos de línea. Es mucho mejor hacerlas de esa manera que de otra. Un caso bien específico, por ejemplo, en esta línea curva, mire lo que pasa, por ejemplo, con esta parte. ¿Sí? Eh, mire que aquí la letra se sale un poquito de la curva que tiene la línea. Eso se puede mejorar. Esto se puede mejorar para que sea. Pero es más dispendioso. ¿Por qué? Porque en el texto lo que tendríamos que hacer es, en vez de hacer línea total completa como texto, porque esto es un texto, ¿sí? Haríamos cada una de las letras como textos independientes y las colocaríamos ahí una enseguida de la otra. Cuando hacemos eso, ya esto no va a suceder en el dibujo cuando generemos la línea. Y la otra pregunta, bueno, a ver, yo le digo algo, cuando uno genera polilíneas, el trabajo es mucho más rápido, ¿sí? De hecho, la polilínea es un segmento de línea que puede estar generada por curvas y por rectas, o puede ser segmentos de rectas simplemente, pero en una sola línea. El trabajo con polilíneas es más rápido que hacer líneas. Y también la cantidad de información que se guarda en el AutoCAD por el hecho de utilizar líneas en vez de polilíneas es mayor, o sea, las líneas consumen más cantidad de espacio de información que la polilínea, porque la polilínea es un solo segmento. Lo único es que las coordenadas, recuerden que este tipo de dibujo es un tipo de dibujo que se llama vectorial, o sea, AutoCAD no guarda absolutamente nada de esto, él no guarda esta información.
Él no guarda la línea acá ni guarda esto. Cuando usted le hace aquí salvar, él lo que hace es guardar lo siguiente. Seleccionemos por ejemplo esta línea. Y si yo le doy aquí las propiedades de esa línea tiene estas coordenadas. Esta coordenada y esta coordenada. Adicionalmente tiene otros elementos que son las proyecciones en X y en Y, o sea, los deltas, ¿sí? Proyecciones en X y en Y, la longitud y el ángulo con que fue generada. Eso es lo que realmente guarda AutoCAD, guarda en los puntos coordenados, por eso se llama dibujo vectorial, porque él guarda la coordenada de este punto y guarda la coordenada de este punto. Entonces aquí tiene mucha información para esta sola línea. En cambio en la polilínea, cuando yo creo una polilínea, y miren ustedes que yo la tengo en este momento en una de los tipos de línea acá, ¿sí? Lo tengo en línea eje. Mire que ella se torna con ese tipo de línea, pero este es una polilínea, ¿sí? Entonces miren lo que guarda esa polilínea, lo que guarda es desde el vértice 1 la coordenada hasta el otro vértice, ¿sí? Y me guarda algunos datos como el área que tiene esta polilínea, la longitud del perímetro, o sea, el perímetro de toda la polilínea, guarda algunas cosas, pero no me guarda todo el conjunto que tiene cada una, ¿sí? Porque esto es una polilínea, entonces desde el que arranca hasta que termina, ella tiene esa configuración. Por consiguiente también tiene estos puntos coordenados, pero AutoCAD no los genera aquí como propiedad de esa polilínea. Entonces, realmente la información que yo estoy generando es menor a la cantidad de espacio que genero con línea. Adicionalmente, si yo en mi dibujo es muy complejo y tiene mucha línea, pues lo más lógico es que yo trabaje con polilínea, ¿sí? Porque cuando ya tiene demasiada línea, si yo tengo que hacer algún cambio o alguna modificación, pues me toca considerar todas las líneas independientes que hay para poder trabajar en eso. Entonces a mí me parece que el trabajo con polilínea es lo más adecuado. Ahora, que ustedes tomen la determinación de que trabajen con polilíneas, eso es otro cuento. Eso es otro cuento. O que ciertos dibujos los vamos a trabajar con polilíneas y otros con líneas, por ejemplo, digamos, cierto tipo de elemento que ustedes trabajen en el dibujo se van a hacer con líneas y el resto se va a hacer con polilíneas. Entonces, eso también lo podrían trabajar ustedes. Pero entonces sí, aclarar que es mucho mejor trabajar con polilínea. De hecho, AutoCAD trabaja con polilínea por esa razón, porque es más adecuado en el manejo del proceso trabajar con polilíneas que trabajar con líneas. Sí. No. Ahora otra cosa, Lisa. No, igual el área, por ejemplo, puede salir con líneas. Pero otra cosa, por ejemplo, ustedes pueden a partir de líneas crear las polilíneas. O sea, yo puedo generar, por ejemplo, acá, a partir de líneas, sí, yo puedo crear, vamos a hacer esto continuo para que no me quede acá, vamos aquí a decirle que sea continua y vamos a generar, por ejemplo, esto. Aquí estoy trabajando líneas, sí, estoy dibujando líneas. Entonces, perdón. Supongamos que este es nuestro terreno, entonces yo necesito trabajar este terreno y quiero que esto sea polilínea. Entonces hay muchas formas de hacerlo.
Hay formas, por ejemplo, con varios comandos. Entonces, yo puedo generar eso, por ejemplo, con un boundary. Entonces, ese es un comando que me genera con pedid. Ese es el otro elemento que me genera mi polilínea. Con región, ¿sí? Yo puedo generar la misma polilínea, la puedo generar con estos tres comandos, ¿sí? Sin necesidad ¿qué? De, y con join también, sí, el otro. Gracias por esa parte. Y el join, ¿sí? Ese es el otro. Buena pregunta. Y le voy a explicar de esta manera. Es que esos comandos realmente no son desarrollados o sea, la mayoría de esos comandos no son hechos para AutoCAD 2D, o sea, para esto. A ver, lleguemos también a otra situación que pasa con el AutoCAD. El AutoCAD realmente en la actualidad, o sea, esto que tenemos nosotros aquí como AutoCAD 2019, está más trabajado para el proceso 3D que para un proceso 2D. Entonces, aunque él funciona para todo esto, ¿sí? Funciona muy bien, realmente todo lo que está diseñado hacia ese fin, hacer casi todos los procesos 3D. Y le voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Eh, Vamos a crear aquí un boundary, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un boundary, ¿sí? Y vamos a decirle que este elemento me lo genere como listo, ahí quedó. ¿Qué pasó? Miren que ahí quedó la polilínea. Pero miren, si yo copio este objeto o lo muevo, vamos a copiarlo, o ahí lo voy a mover, ¿sí? Mire dónde está. Este es el boundary y estas son las líneas. Las propiedades de este objeto son muy distintas a este, ¿sí? Totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es que si yo me voy a la parte de 3D, y es lo mismo que va a suceder, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero quiero mostrarles algo, ¿sí? Yo vengo acá, voy al isométrico, tengo este dibujo de esta manera. Esperemos a que mi programa responda, porque entonces este es mi boundary y este es mi líneas, ¿sí? Pues como AutoCAD maneja dos tipos de procesos en 3D, que son las mallas y los sólidos, o las superficies y sólidos, este objeto me sirve a mí para sólido y este objeto a mí me sirve para mallas. Entonces, si yo vuelvo a hacer un boundary aquí, ¿sí? Boundary, pico internamente, enter, igualmente me va a suceder eso. Pero ¿qué va a pasar? Mire, voy a hacerle mover, vuelve y juega, enter, me voy por acá, y cuando yo quiera generar, por ejemplo, un extrude en este objeto, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? Ya listo. Voy a extruir este objeto. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener una malla. Y aquí, en este objeto, si yo quiero hacer el mismo extrude, en este objeto que es el boundary, me genera es un sólido. Las propiedades de este objeto son totalmente diferentes a las propiedades de este. Y ya este no se comporta como líneas. Así yo me venga para el top y los vea igual. Miren, aquí los veo igual.
Los veo idénticos. Lo único es que este que se generó en malla, miren, esta es una malla, parece como más gruesito, ¿sí? Pero este es un sólido y este es una polilínea, ¿sí? Entonces, realmente esos comandos lo que hacen es generar otro tipo de elementos diferentes para otro tipo de procesos que se hacen en AutoCAD. Entonces, por eso no aparecen las propiedades iguales. Las mismas propiedades no funcionan para ese proceso. Lo otro, si yo quiero conservar las propiedades, aunque cuando yo convierto una línea a polilínea cambian las propiedades. Tengan en cuenta eso, que fue lo que vimos ahora, cuando hacíamos una línea y cuando hacíamos una polilínea. Entonces las propiedades cambian completamente. Pero si yo tengo este objeto, no lo voy lo voy a copiar aquí. Ah, pero este ya está destruido, ¿sí? Eh, ¿Qué era lo que iba a hacer? Si yo, por ejemplo, le aplico el pedit, ¿sí? El pedit lo único que hace es convertirme a la polilínea y me mantiene la polilínea como tal. ¿Sí? Eso es lo único que hace. El pedit sí no me lo genera tanto como para un 3D. Me lo genera ya más como para 2D. Ese sí es como más dado al 2D que al 3D. Pero los otros comandos que yo acabé de generar, de revisar, los convierte en procesos de 3D. Estos otros comandos. Estos. Lo que es boundary, region y join. Para eso es que funcionan esos comandos. Bueno, no sé si hay algo más. Eh, sí, claro, Elisa. Eh, sí, eso es muy claro. Por eso es que ustedes deben tomar la decisión de qué objetos van a utilizar en líneas y qué objetos van a utilizar en polilínea. Pero que se vuelva un estándar. ¿Sí? Que se vuelva un estándar en el proceso. No es que por el hecho de que es mejor la polilínea que la línea, pues tenemos que usar es polilíneas. No. De hecho, AutoCAD trae las dos y hay que utilizar las dos. De eso se trata. Lo otro es, sí, sí, claro. Lo que pasa es que recuerden que usted tiene poligonales abiertas y poligonales cerradas. ¿Sí? Entonces, una poligonal cerrada es cuando usted cierra todo el polígono. Es lo que nosotros teníamos acá. Estas son poligonales cerradas. Pero yo puedo tener una polilínea abierta, que es una poligonal abierta. Si yo tengo esta línea acá y no la uno con la primera, con el primer punto, pues esto para mí es una polilínea eh, abierta, es una poligonal abierta, ¿sí? Ahora, recuerden que también está el comando explode, ¿sí? Ya en el caso de que definitivamente se vuelva muy complejo el hecho de manejar la polilínea para ciertos casos, pues está el comando explode. Pero explotar un objeto que está en polilínea y que se usa para muchas cosas, ay, 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 sí. Ah, exactamente. No, igual, a la línea también lo puedo hacer, pero sí, aló. No, ellas se convierten en polilíneas
Y para volverlas a polilínea, perdón, se convierten en líneas, pero para volverlas a polilíneas tenés que volver a hacer el proceso con Boundary o con Join o con Pedit, ¿sí? Pero yo les recomiendo, si ustedes están trabajando en 2D, que no es 3D, ¿sí? Que no es 3D, lo recomendable es generar polilíneas con Pedit, porque son 2D, ¿sí? Generar esas polilíneas. Las generan inicialmente con la orden polyline, ¿sí? O sea, yo hago la línea polyline, listo, trabajo con ella, hago lo que tenga que hacer. Si exploto por alguna razón, yo les recomiendo que, por ejemplo, copien el objeto polyline y lo explotan afuera y hacen el cambio que tengan que hacer. Esa sería una opción. La otra es explotarlo directamente ahí y si necesitan volverlo a polilínea, utilicen el comando pedir. Porque les vuelvo y la pregunta de ahora que me hacían. ¿Por qué cambian las propiedades? Por esto, por esta razón del 3D en el AutoCAD. Cuando yo utilizo Boundary, Join o utilizo Region, eso lo que hace es cambiarme la propiedad para que eso se genere como 3D. Ese es el proceso el que está haciendo el AutoCAD allí. Entonces, ahí sí van a haber inconvenientes en ese sentido. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho la asistencia.